Familia, muy buen día. Dios les bendiga. Qué agradable, qué hermoso día nos regala el Señor. Gracias, mis hermanos, porque estamos en familia y vamos a recibir hoy palabra que nos bendiga. Agradezco a cada uno de los hermanos que ha estado pendiente en los devocionales diarios, que me ha escrito, que están conectados con Dios. Hoy vamos a tener un tiempo también de reflexión de la palabra y un tiempo en familia. Así de que tenga este espacio, este momento para estar en reverencia con Dios y oír la palabra de Dios. Así es de que bienvenidos a la iglesia en tu casa. Bien, el tema que tenemos hoy se llama Camino a la Santidad. Cuando hablamos de santidad, nos ponemos a pensar que es una palabra que está en la Biblia, que nos habla mucho acerca de ese tema. Y ese tema es un tema muy necesario, es un tema muy importante tenerlo en cuenta. Si colocásemos dos puertas de entrada, y en una puerta dijese Congreso Nacional Cristiano o Congreso Internacional, porque ahora todo es a nivel internacional, de bendición y prosperidad económica, y otro letrero, otra entrada, otra puerta que dijese Congreso de Oración y Búsqueda de Santidad. ¿Por cuál de las dos puertas entrarían muchos? Y pareciese ser que por la puerta donde dice Congreso de Bendición y Prosperidad Económica, que es lo que más buscan las personas. Pero cuando hablamos de buscar de Dios y hacemos estos eventos o hacemos estos tiempos de búsqueda, pues realmente a veces brilla por su ausencia. Basta con mirar en lugares cuando colocamos tiempo de oración y ayuno, son muy pocos los que asisten. Pero cuando colocamos que está invitado un personaje, ojalá que venga de otro país y que nos trajese una palabra de prosperidad y economía, ese lugar estaría a reventar. Pero hoy queremos hablar de eso, porque realmente esta generación está viviendo una corriente filosófica llamada el relativismo, el cual consiste en que todos los puntos de vista son igualmente válidos. Hoy, la generación que estamos viendo y viviendo es una generación que cualquier camino le sirve, Pero recordemos lo que dice la palabra. No todos los caminos conducen a Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Señor Jesús o si no es por mí, como lo dice la misma palabra. Pero vamos a plantearnos una pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar entonces la santidad? Y vamos para ello a mirar la palabra del Señor. Y vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es la santidad? Nos planteamos esa pregunta, la santidad. La santidad no es como algunos creen, que es una persona que va por el camino y le brilla una aureola y decimos, oh, es un santo. O de pronto como el concepto que se ha tenido en la religión tradicional, de que se nombra a una persona santa por su vida de entrega y de sacrificio y por morir frente a una causa, y se le denomina santo. Santidad entonces no es por la manera de vestirse, santidad no tiene nada que ver por la manera como se habla. Santidad no es hacer buenas obras, eso lo hace cualquiera. Santidad, la palabra santidad es apartado para Dios. La palabra santidad
es separado del mal. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el verso 7, dice de la siguiente manera: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Como podemos ver, el propósito, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es la santificación. Por lo tanto, ¿cómo podemos entonces andar? ¿Cómo podemos alcanzar ese camino a la santidad? Y hay algunas claves que nos pueden indicar cómo caminar en santidad delante de Dios. La primera clave es tener una relación vital con el Señor. Una relación vital. Cuando hablamos de vital o de una relación estrecha, estamos hablando de esa relación como por ejemplo la que tiene una madre con su bebé, y especialmente cuando nace. Ellos tienen una relación vital. ¿Y por qué decimos con la madre y no con el padre? Porque la madre es aquella que lo amamanta, que lo cuida y que está pendiente. Se necesita esa relación. Es vital para un bebé que estén ambos juntos. No se pueden separar. ¿Sabe que así debe ser nuestra relación con Cristo Jesús? Vital. No nos podemos separar de Él. Si colocamos como ejemplo también un pez. Un pez tiene que estar en el lugar donde puede vivir, que es el agua, en una pecera o en un lago, en un lugar donde él pueda vivir. Sin esa agua, el pez puede morir. Saque un pez de una pecera y téngalo un tiempo afuera, él muere. ¿Sabe? Así debe ser nuestra relación, tan vital que sin él nos podemos morir. Ahora, nos planteamos una pregunta, porque generalmente vamos al templo, y cuando vamos al templo, muchos dicen, me voy al templo a encontrarme con Dios. Pero déjeme aclararle esta palabra. No nos vamos a encontrar con Dios porque ya tuvimos un encuentro que fue el día de nuestra conversión. Ya nos encontramos con Él solo una vez. El resto y de lo que ahí pertenece es que tenemos una relación constante y diaria con Dios. El hecho de que yo asista a la iglesia para relacionarme con Dios es para aprender de su palabra. El hecho de compartir con los hermanos y celebrar juntos las bendiciones de Dios. Para eso voy a la iglesia. Mi relación con Dios siempre debe ser vital y debe continuar después de que yo vaya al culto. Debe continuar mi relación con Dios. Por eso cuando decimos, y es un error decir, me voy a la iglesia a encontrarme con Dios, porque a Él ya lo encontramos el día que nos convertimos. Por lo tanto, nuestra relación debe ser diaria, todos los días. No puede faltar nuestra relación con Dios. Es una relación que debe ser vital, importante en nuestras vidas. Por lo tanto, si usted asiste al templo, sepa y entienda que sí se viene a relacionar con Dios, a relacionar con los hermanos, a conocer de su palabra, pero su vida sigue y usted tiene que seguirse relacionando con Dios. No podemos, hermanos, decir que no, que ya fui al templo, ya recibí, ya el resto se acabó. No, la relación con Dios debe ser vital y eso habla de la santidad. Todos los días debemos buscar de Dios. La clave número 2 es entender el propósito de Dios. ¿Y cómo podemos entender el propósito de Dios? La misma palabra nos habla que el propósito de Dios es nuestra santificación. Ya lo vimos en la primera carta a los tesalonicenses. Que el propósito de Dios es que nuestra santificación. Por lo tanto, el propósito de Dios no es el tener. El propósito de Dios no es el acumular. El propósito de Dios en su iglesia, en su pueblo, no es tanto que nos haga milagros. Ese no es el propósito, esas son las añadiduras. El propósito de Dios
El propósito de vida no es algo que nosotros inventamos para nosotros mismos. La Biblia ya nos muestra cuál es ese propósito, y es el ser santos. La palabra nos habla también que si servimos a Dios o servimos al dinero, porque el ídolo de hoy es el dinero. Y no es tanto el dinero que sea malo, usted se preguntará, no. La Biblia habla, es el amor al dinero. Y lo que Dios quiere es que nos enamoremos de Él, que tengamos una relación vital como lo dijimos antes, pero que también entendamos el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es que nos enriquezcamos, no es que tengamos las mejores casas, no, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es la santificación. La primera carta a los Corintios en el capítulo 6, verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No podemos llevar una vida como la llevábamos antes. No podemos. No podemos vivir como antes, sino que se nos invita a que demos fruto, a que caminemos en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hay dos formas de santidad conocidas en la palabra, y son, número uno, la santidad instantánea, y número dos, la santidad progresiva. La santidad instantánea es aquella desde el momento en que creíste en Jesús. Es esa. En el momento que aceptaste y creíste en el Señor Jesús, ahí viene una santidad instantánea, como en el texto que leímos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Pero también tenemos, número 2, la santidad progresiva. Y la santidad progresiva nos habla de aquella necesidad de seguir buscando la santidad. Porque hay muchas promesas de parte de Dios que están para cumplirse en mi vida, pero se requiere que nos limpiemos de toda inmundicia, de toda contaminación en las diferentes áreas de nuestra vida. Él necesita que estemos limpios, que estemos santos. Y esa santidad es progresiva. La clave número 3, y es enfocar la mirada en Cristo Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 7 al 8, dice de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, nuestro propósito en esta tierra es la santificación y que demos fruto. No estamos en este lugar, no estamos en la iglesia, no estamos únicamente para ocupar un lugar y recibir bendiciones. Ya asistí a la iglesia, recibí mi bendición y nada más. No, va mucho más allá. Nuestra vida es dar fruto. Es manifestar ese fruto en nuestras vidas. Y es un asunto, no de un tiempito, es un asunto de toda la vida. Porque hay quienes dieron fruto, pero ese fruto se apagó, ese fruto se agotó y ya no hicieron más. No, el propósito por eso es buscar la santidad progresiva, seguir, avanzar y dar fruto. Cuando tenemos ese proceso, cuando estamos en ese proceso activo en nuestras vidas, cuando vemos ese proceso, entonces es cuando tenemos ese sentido o ese sentir de cumplir y de ser cumplidos. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de que yo pertenezco a la familia de Dios, que yo debo dar un fruto. No es aquella persona que se la pasa de iglesia en iglesia, mirando a ver cuál es el lugar más santo. Pero ¿sabe? La santidad no es el lugar a donde tú vas. La santidad comienza desde tu corazón.
Allí es donde se experimenta. Hay defectos como en todo lugar, pero el camino, la clave es que cuando hay santidad, allí hay propósito. Si Dios te colocó en esta casa, entonces que Dios obre ese propósito y que des mucho fruto. El objetivo de poner la mirada en Cristo es que nos parezcamos a Él, que seamos como Él. Y hay 3 escalones de una escalera para llegar a un nivel más alto, para parecernos a Cristo Jesús. En el primer nivel se llama criaturas. Cuando estamos en ese nivel y llamamos criaturas, es todas aquellas personas que han sido creadas por Dios. Todos hemos sido creados por Dios. Y en esa condición son aquellas personas o vidas que no tienen a Cristo. Somos creados por Dios, somos hechura de Dios, sí, pero tenemos una vida en donde no está Cristo. Por lo tanto, es una vida que tiene pecado, una vida desordenada, como muchas vidas que aparecen. El día que encontramos a Cristo Jesús, como muchos de nosotros, le hemos aceptado, entonces subimos al siguiente escalón, y es el escalón de nueva criatura. Y allí recibimos el privilegio y el don de ser hechos hijos de Dios. Y desde ese momento recibimos lo que conocemos como la santidad instantánea. Ahí es cuando nuestra vida ha tenido cambios, tiene cambios. Porque dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes era, ya no lo soy. Entonces, somos criaturas nuevas. Tenemos lucha. Claro, tenemos lucha como todos. Hay una lucha espiritual entre el espíritu y la carne. Pero el objetivo es llegar al tercer nivel de la escalera que les dije. Y ese tercer nivel es el ser parecidos a Cristo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y para alcanzar ese nivel se necesita esa santidad progresiva de la que estuvimos hablando. Es aquella vida que madura, es aquella vida que continúa, que da fruto, que no están corrigiéndole a todo momento. Es una vida de una madurez y de un crecimiento especial. A ese nivel el Señor nos está llamando y el propósito de Él en nuestras vidas. Para enfocarnos en Dios, para enfocarnos en Cristo, debemos desarrollar las disciplinas que nos llevarán a la santidad, como congregarnos, como orar, como disponer tiempos para asistir a la iglesia. Ahora que no hemos podido abrir, pues dispongamos este tiempo para orar, para buscar de Dios, para tener tiempos de estudio bíblico. Busquemos de Dios. Dios quiere la santidad en nuestra vida. Quiero referirme al terminar este tiempo y dar esta conclusión. La voy a dar a través de una historia, una analogía que quiero hacer. Se cuenta de un animal llamado armiño. El armiño es un animalito con una carita de ratón y un cuerpo así como de castor, muy bonito. Es precioso ese animal. Su piel es completamente blanca, su pelaje blanco, limpio. Este animal comercialmente lo utilizan y es cazado para hacer esos famosos abrigos de armiño. Este animalito es un animal ágil. Este animal no se deja atrapar fácilmente. Cuando el armiño regresa escapando de los cazadores, tiene una cueva y ahí se mete y nadie lo saca. La única estrategia de los cazadores
es que llenan la entrada de su cueva, de su madriguera, la llenan de brea. Entonces cuando el animalito sale a buscar alimento, a caminar, qué sé yo, sale el animal y al regresar a su madriguera y encontrar de que allí su madriguera alrededor está llena de brea, ellos por no untarse, ellos por no embarrarse, prefieren morir y se quedan quietos y se dejan matar. Enseñanza de esto: no nos dejemos embarrar de pecado, de maldad. Si es preciso, si hemos de morir, que nuestra muerte sea porque hemos estado limpios y no hemos sido contaminados de pecado. Entonces entendamos que para tener una vida de santidad debemos tener una relación vital con Jesús. Debemos entender el propósito de Dios en nuestra vida y es el ser santificados. Y ya la palabra nos santifica. Y entendamos como tercero, enfocar nuestra vida en Jesús, enfocar nuestra mirada en Dios y no embarrarnos de pecado, sino morir limpios. Señor, te damos gracias porque hemos sido llamados para ser santificados, para ser santos delante de ti. Padre, he tocado este tema porque necesitamos, Señor, reconocer y necesitamos, Señor, reflexionar que nuestra vida debe ser una vida de santidad, que debemos regresar a esos tiempos de limpieza en los cuales buscábamos a Dios en oración, en ayuno, en santidad. Y allí nuestro corazón se avivará. Y allí nuestro corazón se vivirá para ti, Señor. Ayúdanos a dar fruto. Necesitamos, Señor, esa vida de santidad. Y la lograremos buscando tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestros tiempos, tanto devocionales personales como en los tiempos que vamos a tener como iglesia, a buscar cada día más la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Gracias, mis hermanos amados. Recuerde la reflexión, a buscar de Dios cada día más, porque el objetivo de Dios es que seamos santos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz fin de semana.